La clave oculta con Miquel Figueroa. A veces la vida ofrece destellos de su magia, destellos de un orden más profundo que nos golpea y nos saca del letargo mental en el que nos encontramos normalmente. Hoy hablamos del misterio de las coincidencias, esos sucesos altamente improbables que nos dejan patidifusos, conmovidos, con esa sensación pues de que hemos sido partícipes tal vez de un plan mayor, de la inescrutable madeja universal. Raquel Olivas y José Luis Andicoberri han publicado 2 libros sobre este tema. Uno es La Urdimbre, una visión sobre la sincronicidad, editado por Azarbe, y el otro se titula Sincronicidad, la energía del anhelo, un libro que han autoeditado y que será presentado en el Centro Cultural de la Caja Castilla-La Mancha en Albacete el día 22 de septiembre. José Luis Andicoberri, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Miguel? Pues muy bien, muy bien. Con estos 2 libros aquí encima de la mesa, el primer libro podría considerarse pues como una introducción y una recopilación de casos personales vuestros, y el segundo profundiza en vuestra investigación. Cuéntanos, para la gente que no los ha leído, ¿cómo se despierta tu interés en estos fenómenos que llamamos casualidad normalmente? Bueno, pues para hacer honor al tema, de una manera casual, como no podía ser menos. Esto sucede, hay que retrotraerse unos 8 años antes. Nosotros fuimos un poco golpeados, sacudidos o impactados, o constelados, como gusta la gente decir, por una serie de acontecimientos de este tipo. Nosotros al principio no sabíamos ni cómo se llamaba, ni la palabra sincronicidad apareció en nuestras vidas bastantes años después. Y bueno, fuimos, como te digo, constelados por esta serie de acontecimientos que nos sorprendían en un principio, nos hacían gracia, pero cuando, digamos, la densidad de acontecimientos superó cierto umbral, pues empezamos a tomarnos interés por ello. Vimos que, bueno, seguían una serie de patrones y empezamos un poco a ponerlo en limpio. De ahí surgió la idea de plasmarlos en un libro. Y bueno, al fin y al cabo, pues son meras sincronicidades, algunas más impactantes que otras, más sencillas, y ese fue el primer libro. Una vez que acabó el primer libro, nos quedó la inercia de seguir profundizando en el tema, porque con la gente que lo leía, pues se veía identificada en muchas ocasiones, porque había experimentado coincidencias similares, incluso más interesantes, pero todo el mundo quería una explicación. Entonces nosotros en aquel momento no teníamos una explicación. Nosotros éramos, como tú acabas de decir, pues estamos en la fase de las preguntas, y nosotros también preguntábamos. Pero cuando la sincronicidad no te abandona, pues al final te tomas mucho más interés por el tema. Entonces decidimos afrontar el proyecto, el segundo libro, de una manera más, digamos, más técnica, aunque en un principio estábamos un poco despistados respecto a cómo abordarlo, ¿no? Porque había, digamos, dos grandes ideas: afrontarlo desde el punto de vista de la psicología, que era lo clásico. Bueno, ya sabes que fue Carl Jung el que le puso, digamos, el nombre. Sí. Esa era una vía, ¿no? Pero luego había otra vía que a nosotros en un principio nos parecía más interesante, que fue estudiarlo desde un punto de vista más científico, digamos, más físico, no como un fenómeno psicológico, sino como un fenómeno que se podía estudiar en el mundo real. Y bueno, al final optamos por la segunda vía, y de hecho este segundo libro pues peca quizá de eso, ¿no? De que está demasiado tecnificado, se emplean términos de física cuántica que nos han parecido relevantes. Hay muchos paralelismos entre ambas disciplinas, y bueno, un poco va por ahí el tema. Bueno, hablaremos de estas dos caras, de la física a la psicológica, porque de hecho en la sincronicidad parece ser que se unen estos dos mundos, el mundo que llamamos interno y el mundo que llamamos externo. Bueno, como nos cuentas, es un proceso personal vuestro, de tuyo y de Raquel. Yo podría decirte, y mucha gente podría decirte, que todos vivimos casualidades curiosas, pero que es cuestión de azar y de probabilidades. ¿Crees que podrías contarnos alguna cosa que os haya pasado y que desafiase este punto de vista? Sí, bueno, la propia definición de sincronicidad, como una casualidad o una coincidencia con significado,
que esta es la clave. El propio significado que se agrega a esta frase es lo que diferencia una simple coincidencia con una sincronicidad. Evidentemente, vamos a poner un ejemplo, quizá nos entendamos mejor. Si tú vas andando por la calle, pues tú vas teniendo encuentros casuales, por ejemplo, con personas de todo tipo. Vale, pues personas que habitualmente no conoces, bueno, pues son encuentros casuales. Bueno, te encuentras con uno, con otro y vas caminando. Pero cuando de repente vas caminando y a tu mente acude la imagen mental de una persona o un hecho, y a la vuelta de la esquina te encuentras con esa persona, evidentemente esto es muy diferente a un encuentro casual de los que citamos anteriormente. Aquí hay un significado. Hay quien diría que igualmente esto puede ser una casualidad. Sí, pero cuando ese significado supera determinado umbral, y vuelvo con lo del umbral, la gente empieza a pensar que no es tan casual, ¿de acuerdo? Y de ahí viene el estudio de las sincronicidades. Te he puesto el ejemplo más sencillo, que son los encuentros sincronísticos. Pero, por ejemplo, hay otro tipo porque la sincronicidad pertenece a un conjunto de fenómenos que se engloban en lo que se llama ESP, percepción extrasensorial. Digamos que es un subgrupo, pero hay otra serie de fenómenos que quizá son más interesantes que la propia sincronicidad. Pues es que, bueno, la gente la da por estudiar sincronicidad, pero podríamos hablar de pensamientos simultáneos, por supuesto de telepatías, de precogniciones. En realidad todo está bajo el mismo prisma, pero la gente pues se ha focalizado en este tema, ¿no? Pero como te digo, todo pertenece a la misma esfera. Bueno, con esto que estás comentando hay algo que parece indudable, que es la importancia del factor tiempo, la casi seguridad total de que esto que llamamos tiempo, pues probablemente es algo diferente de lo que imaginamos. Nosotros tenemos esa visión lineal del tiempo, pasado, presente y futuro, pues fuese una línea. Nos guste o no, pues hay una serie de sucesos, los comentabas tú ahora mismo, que desafían esta visión lineal, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, conceptualmente tú sabes que el tema del tiempo, la idea del tiempo, a nosotros, en nuestra mente nos parece como una idea que es eterna, es decir, el tiempo siempre ha existido, el pasado, presente y futuro, que estamos imbuidos en esta línea, como este vector, como te digo, que nos lleva de un sitio a otro. Pero en realidad los físicos ya han demostrado que el tiempo y el espacio surge en un momento, que es en el momento del Big Bang. Entonces la gente pregunta, bueno, de acuerdo, pero antes del Big Bang, ¿qué existía? Entonces ahí está la paradoja. Realmente antes del Big Bang no existía nada, porque es que el tiempo se creó en ese instante. O sea, la pregunta antes de no tiene sentido. Entonces nosotros actualmente estamos viviendo en una parte de la cosmología del universo en el cual el tiempo, el factor tiempo, forma parte de esa definición. Pero evidentemente puede haber, y de hecho hay investigaciones que van por ese tema, puede haber otro campo, otro plano en el cual no existe un tiempo cartesiano como el que vivimos nosotros actualmente. Entonces, el tema de la sincronicidad y todos estos fenómenos puede tener una explicación bastante simple si nuestra mente nos permitiera salir, que es muy difícil, de este espacio temporal en el que vivimos. Porque, mira, hay una clave para entender todo esto, muy simple, y es que el universo se compone básicamente de energía y de información, ¿de acuerdo? La energía se transforma en masa, bueno, últimamente esto está muy de moda con lo del bosón de Higgs y todo esto, y la gente habla poco de la otra parte del universo, y es la información. Entonces, la sincronicidad es simplemente un problema de transmisión de información, es decir, a mí me llega una información de un hecho que va a acontecer, que puede ser una sincronicidad, pero también puede ser una precognición, o una adivinación, o una profecía. Es decir, la pregunta es, ¿por qué me llega a mí una información de un hecho que va a suceder? La sincronicidad, hay una definición técnica. Los médicos la clasifican como una paramnesia, es decir, es como una memoria hacia adelante, ¿de acuerdo? Sí. Lo contrario de la amnesia es olvidar hechos pasados. Bueno, pues una paramnesia
es que te vienen hechos futuros a tu mente. Entonces, el problema de la paramnesia tendría una explicación muy simple si podemos resolver el tema de la información, cómo se transmite, cómo se comparte esa información. Bueno, yo me quedo absorto pensando, el cerebro me va a mil, ¿no? Porque esto significaría que si tú puedes captar un hecho futuro, Sí. Ese hecho ya existe, de alguna manera está ahí. Exacto, sí. Es como, y al decir ya existe, estás diciendo que ya en el presente sí. Bueno, es que claro, es una cosa que bueno. Bueno, en un intento por acercarnos a estos sucesos, en el libro apuntáis a la importancia de indagar en nuestra conciencia, lo que decíamos, el hecho psicológico. Estos aspectos ocultos de nuestra psique fueron ampliamente estudiados por Carl Gustav Jung, quien, como decías, pues acuñó el nombre de sincronicidad. ¿Cómo se define? Vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo se define la sincronicidad? A ver, hay que apuntar una cosa. Carl Jung era una eminencia, como tú sabes, fue coetáneo de Freud, y bueno, es el padre de la psicología analítica. En la época que Carl Jung, digamos, le hincó el diente al tema de la sincronicidad, que le costó mucho, él mismo reconoce que, digamos, lo abordó, dada su dificultad, al final de su vida, y lo reconoce, está en sus escritos. Él le puso el nombre, ¿de acuerdo? Y empezó a investigarlo, pero lo que pasa es que en aquella época, estamos hablando del principio del siglo XX más o menos, en aquella época no había instrumentos para abordar este tema desde un punto de vista más técnico, digámoslo así. Entonces él era psiquiatra, psicólogo, ¿vale? Y entonces la única herramienta que tenía, aunque él tenía amigos que eran físicos, como Wolfgang Pauli, que fue premio Nobel de Física, y digamos la física cuántica estaba naciendo, pero Carl Jung en aquel momento decidió abordarlo desde un punto de vista psicológico. Entonces, las únicas herramientas que tenía, dada su especialidad, pues era el estudio del inconsciente, del subconsciente, según diversos autores, y él se centró en eso. Desde mi punto de vista, digamos, estuvo muy limitado en aquella época. Y él lo abordó, como te digo, desde un punto de vista, digámoslo, un poco místico. Es decir, si tú lees a Jung y sus estudios sobre la sincronicidad, al final como que se vuelve el tema un poco oscuro, no da soluciones. Estamos ahí girando en torno al inconsciente y la edad del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Pues el inconsciente lo definía como aquello que no es consciente, y valga la redundancia, es decir, lo que no entiendo pues es inconsciente, es el gran saco en el que voy echando cosas que supongo que son así, forman parte de la personalidad oculta, del sustrato, pero en realidad no avanzaba en este tema. Entonces, digamos que además, como paradoja te puedo decir que él en su vida, según relatas, solo experimentó una sincronicidad o dos importantes, que las pone en sus libros, que la verdad eran muy simples. Es decir, desgraciadamente él no pudo acceder personalmente a este tema por su propia experiencia. Yo tenía entendido lo contrario, que él había, pues, le habían marcado bastante las sincronicidades. No. Lo que pasa es que él se nutría básicamente de las experiencias sincronísticas de sus pacientes. Uh-huh. Pero él personalmente, él relata, cuando habla de la sincronicidad, el que todo el mundo conoce, la experiencia del escarabajo, la fetata áurea, que golpeaba el cristal cuando una paciente, pero aparte de esa, en sus escritos que yo he leído, poco más, ¿me entiendes? Lo que sí que era impactante eran las experiencias sincronísticas de sus pacientes, porque allí a su consulta acudía gente pues con diversos trastornos o problemas y bueno, pues con una serie de sincronicidades pues bastante impactantes. Porque te voy a decir una cosa, hay una característica de la sincronicidad, y es que nosotros hemos detectado que aflora, o sea, se produce con mayor frecuencia cuando, digamos, tenemos un estado alterado de conciencia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nuestra conciencia es sacudida por algún evento emocional, personal, algo que nos impacta. Entonces, en ese momento, ese impacto, hemos detectado que hace que, digamos, se agite el plano psi, que se llama,
o el inconsciente, como le quiera decir, y en ese momento esa agitación produce un destello, o sea, una sincronicidad. En momentos de tribulación, momentos Sí. cargados emocionalmente, Sí. entonces estamos predispuestos. Sí. Además eso está totalmente comprobado. De hecho, el primer libro, si lo lees hay un sustrato, algo que subyace, que nosotros curiosamente nos dimos cuenta de eso, pero una vez escrito el libro, y sin haberlo analizado como tal. Es decir, hay un sustrato, ese libro está escrito en un estado emocional determinado, ¿vale? Un estado X, que puede ser, como te digo, pues emociones, ira, amor, odio, estrés, relajaciones profundas. Hay muchísimos estados que alteran la conciencia. Bueno, pues ese libro se escribió en un estado determinado. Y, de hecho, a nosotros nos lo dijeron una vez que estaba publicado. Hubo una persona que nos lo dijo, dice, bueno, es que este libro está escrito en este tema. Y nos quedamos así, dijimos, pues sí, efectivamente, tienes razón. Y de ahí viene un poco el sacarlo como una de las cuestiones importantes a la hora de analizar el por qué surgen. Pues sí, surgen efectivamente, digamos que son coayudantes importantes cuando nuestra conciencia es alterada, nuestra psique. De hecho, bueno, dicen que hablábamos, ¿no?, que tienen un significado en nosotros muchas veces estas sincronicidades, y se dice que son señales, es decir, que tratan de alguna manera de darnos una respuesta o darnos un mensaje. Sí, mira, mi opinión personal al respecto de las señales es el siguiente. Yo creo que las señales como tal no existen. Lo que sí existe es un plano o campo. Ahora a la gente le gusta llamarle campo, y nosotros hemos convenido llamarle campo psíquico, que nosotros no podemos acceder voluntariamente a ese campo, ¿de acuerdo? En ese campo sí, o llámale inconsciente, existe, como tú muy bien has dicho anteriormente, plasmado todos los eventos pasados, presentes y futuros, porque no pertenece a nuestro plano racional, temporal, cartesiano, ¿no? Entonces, cuando tú accedes casualmente a ese plano, surge una sincronicidad, una intuición, o una telepatía, o un pensamiento compartido. En ese momento te das cuenta, digamos, accedes a un plano de conciencia superior, o a ti te lo parece. Es decir, como que de repente se te revela cosas, sensaciones, pensamientos, ideas que no te imaginabas que pudieran estar. Y en ese momento a ti te parece como un destello, como un faro, como una señal. Pero en realidad no es que te guíen. Nosotros el tema de la guía y del destino lo tenemos un poco bajo estudio. No creemos realmente que sea como unos faros que te van llevando de un lado a otro, sino que lo que te va llevando de un lado a otro es el hecho de poder acceder a ese plano psíquico de alguna manera. Desgraciadamente no se accede voluntariamente. Se puede intentar generar algún tipo de situaciones, pero no se accede voluntariamente. Entonces, cuando se nos revela, mediante, como te digo, un destello, no da la sensación de que alguien o algo nos está guiando hacia algún lado. Yo creo que no pienso personalmente que exista esa guía como tal. Es un problema de falta de... Vamos a ver, nuestra conciencia tiene un límite, ¿no? O sea, está limitada porque nosotros biológicamente estamos construidos de una manera, nuestra mente tiene unas limitaciones, nuestros sentidos ya ni te cuento. Entonces vivimos en un mundo multipolar en el cual solo podemos acceder a una ínfima cantidad de lo que es la realidad. Entonces, cuando accedemos tenemos esa sensación, pero realmente yo personalmente no creo en eso. Bien, un tema importante, un punto importante en lo que es la sincronicidad es el orden no causal. Que se estaría expresando. Nosotros estamos pues acostumbrados a un orden causal, es decir, cada cosa tiene un efecto y esto pues se sigue así para siempre, por decirlo de alguna manera. Un orden no causal, ¿a qué nos referiríamos con esto? Sí, mira, el orden causal y no causal es lo siguiente. Nuestra civilización occidental somos causales, es decir, todo lo que sucede es porque previamente ha sucedido otra cosa.
¿de acuerdo? Tú vas caminando, vas a un sitio y Es has llegado a mecánico, ese es sitio algo. porque previamente pues has venido, has cogido un elemento de transporte, bueno, Claro. esa es la causalidad, todo sucede porque previamente sucede. Pero hay otro pensamiento que no te tienes que ir muy lejos, que es el pensamiento oriental. En Oriente esto se ve de una manera un poco distinta, es decir, allí no todo es causal, sino que hay cosas que suceden porque sí y suceden simultáneamente. ¿Por qué es así? Pues porque culturalmente ellos el concepto del tiempo que subyace, como ves, en todo el tema de la sincronicidad, ellos siempre lo han visto desde otra manera, ¿no? O sea, para ellos el tiempo no es cartesiano, sino que ellos contemplan lo que en cada instante sucede. Entonces, para ellos la sincronicidad incluso no es tan importante, porque no se asombra, no hay destellos, o sea, ellos que sucedan estas cosas simultáneamente, que previamente acuden a tu mente, pues es una cosa que está culturalmente aceptada por ellos. Entonces, el orden causal y no causal pues tiene ese sentido que, según lo enfoques, yo creo que es un tema más bien de educación, un tema quizás hasta cultural. Bueno, elementos que coinciden, pero que emergen, digamos, de un orden no evidente al que los dos pertenecen, que son la manifestación de algo similar, por decirlo así, de un mismo orden. Según Jung, la sincronicidad podría ser la explicación, por ejemplo, del I Ching o de la astrología. Sí, precisamente Jung, como te decía antes, como no encontraba una explicación clara que pudiera exponer, bueno, él también era multidisciplinar, como lo he dicho antes, porque tocaba todo. Era antropólogo, tocaba el tema de esto del I Ching, futurólogo, astrólogo, tocó diversas disciplinas, ¿de acuerdo? Para mí, esto aparte de que lógicamente era una persona culturalmente pues bestial, le hacía un poco perderse, porque en realidad todo esto de la I Ching y todas estas disciplinas que le estudiaba, para mí era como una búsqueda, ¿no? Él buscaba algo, una definición clara, que al final no encontró, ni nosotros encontramos actualmente, pero él la buscó, y la buscó en diversos sitios. Entonces se focalizó mucho en el tema de la I Ching y la adivinación, pero digamos que se quedó un poco ahí, ¿no? El I Ching es un sistema, digamos, adivinatorio, por decirlo de alguna manera, de Oriente, que allí el tema, como te digo, de la sincronicidad, de la adivinación y todo esto está mucho más arraigado. Y entonces a él le resultó muy curioso e intentó buscar un poco algún tipo de explicación que no encontraba a través de este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, el I Ching, como tú acabas de decir. Pero, como te digo, desde mi punto de vista, y perdón por los junguianos que me van a crucificar, estuvo muy limitado, Y hacia el final de su vida, como no encontraba explicaciones por la psicología, no encontraba. Su amistad con Wolfgang Pauli, que como te digo es uno de los padres de la física cuántica, intentó seguir ese camino, pero ya estaba al final de su vida y tampoco, o sea, el hombre murió un poco frustrado además él lo reconoce, un poco frustrado porque no había podido estudiar este tema con las herramientas que necesitaba, y además era consciente de que no encontraba respuestas. Incluso tocó la alquimia, o sea, tú fíjate por dónde se iba, ¿no? Es decir, estaba un poco perdido. Bueno, la verdad es que estamos todos un poco, yo por lo menos, yo estoy bastante perdido. Tratamos de acercarnos a todo esto. Bueno, aquí en Occidente lo llamaríamos superstición a todas estas cosas. No estoy seguro de que no sea realmente un orden sincrónico, es decir, un orden no causal. Lo que hay, por ejemplo, en la astrología, dicen que no es que sea una causa-efecto, que nos cause un efecto a nosotros, sino que nosotros y los astros perteneceríamos pues eso, a una misma, estaríamos vinculados de una manera sincrónica. No sé, yo me quedo ahí sin saber si sí o si no. Sí, bueno, como te digo, al final, nosotros lo que hemos intentado es analizarlo desde un punto de vista simplificar, o sea, hemos intentado simplificar, hemos escogido una serie de estudios que se están realizando últimamente al respecto de todo esto de la información, como te digo, o sea,
cómo se transmite esa información, por qué nos llega, por qué se adivina, por qué hay una transmisión de pensamiento. Y hemos intentado fijarnos en los últimos descubrimientos y estudios que se están realizando en base, por ejemplo, al estudio de los campos mórficos, sí, que, como sabes, está Rupert Sheldrake, que está muy centrado en ese tema, y los campos mórficos, pues, él lo que estudia son matrices de información, o sea, lo que yo te digo. Es decir, cómo se distribuye esa información, cómo se comparte, cómo se crea, cómo se retroalimenta. Y yo creo que el problema va por ahí. O sea, en el momento que nuestra mente, nuestra conciencia nos permita el día de mañana poder entender o acceder a ese tipo de conocimientos, o sea, explícanos un poco más, lo tendremos un poco más claro, pero no te quepa duda que el tema últimamente va por ahí. Mucha física cuántica y estudios de, por ejemplo, de esto que te digo, de campos mórficos. Adrian Doss también tiene interesantes investigaciones sobre el campo sí, y nosotros últimamente estamos centrados en esto. De hecho, el tercer libro, que está ya elaborándose, es un estudio un poco más en profundidad del campo sí. Bueno, espero que podamos hablarlo cuando salga. Hablemos de la física cuántica. Decís en el libro que le dio a Jung un nuevo marco donde desarrollar sus teorías. ¿Qué pistas le pudo dar la física cuántica? Pues mira, la física cuántica le aportaba... perdona que me voy a ir un poco hacia atrás de una cosa que te he dicho antes. Claro. Como sabes, antes he citado que cuando antiguamente las herramientas de estudio de la sincronicidad no eran suficientes, pues la gente se tiraba, digamos, por el camino de la psicología, la mística, el destino, la intervención divina. ¿Por qué? Pues porque no había una respuesta clara. Entonces cuando sucede eso, pues bueno, como dices tú, pasan a ser fenómenos raros y ahí se quedan. ¿Qué pasó? Pues que la física cuántica, cuando empezó a surgir, los estudiosos empezaron a ver paralelismos muy curiosos y muy interesantes entre la física cuántica y todos estos fenómenos de la SP, de la experiencia extrasensorial, ¿no? Por ejemplo, hay uno fundamental en física cuántica, que es el llamado entrelazamiento cuántico. Está demostrado, hay experimentos, están demostrados, que en física cuántica, cuando unas partículas cuánticas están relacionadas, se relacionan, y son separadas artificialmente, esas partículas, digamos, permanece un efecto memoria de correlación entre ellas eterna. Es decir, lo que le pasa a una partícula le sucede a otra instantáneamente, instantáneamente a la otra partícula. Esto se ha experimentado, como te digo, con fotones polarizados, y bueno, hay muchos estudios que lo corroboran. Esto está demostrado. Entonces, el famoso significado que decía Jung, o sea, ¿por qué me viene a la mente un hecho de una cosa que tiene un significado de alguien que conozco, que me viene, que me va a suceder y que te sucede? Pues el entrelazamiento cuántico tiene, como te digo, una curiosa correlación con esta idea. O sea, el famoso significado que decía yo puede ser simplemente un entrelazamiento cuántico, porque cuando a ti te viene a la mente la imagen de una persona que conoces, por ejemplo, significa que tú has estado en relación con esa persona, la conoces, has hablado con ella, o de alguna manera has estado entrelazado. Entonces, ese es, por ejemplo, un elemento interesante. ¿De acuerdo? Luego la física cuántica, nosotros en el segundo libro la ponemos un poco para que el lector, digamos, empiece a darse cuenta que la realidad que quiere vivir a través de sus sentidos no es tal, sino que es, digamos, una visión holográfica del mundo, ¿sí? A través de lo que tú ves y percibes y sientes, pero que hay un sustrato, por ejemplo, como te digo, de la información, que tú conscientemente no accedes. Entonces, por ejemplo, el principio de indeterminación, las nubes de probabilidad, todo eso eran conceptos que a Jung le parecían interesantes, aunque en aquella época estaban haciendo, y no
no llegó a encajarlos, pero los junguianos, por ejemplo, Rupert Sheldrake, que estudia los campos mórficos, es junguiano, tiene publicados artículos que hacen un parangón perfecto entre el inconsciente colectivo que estudia Bayon y un campo mórfico, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que su labor ha sido continuada por sus seguidores, por sus fans, digamos así, y ha sido perfeccionada, pero huyendo un poco del tema de la psicología. La psicología fue la disciplina que lo acogió en su momento, pero hoy en día está un poco superado. Habrá personas que me crucifiquen por lo que te voy a comentar, pero lo estabas nombrando tú un poco, el tema de las probabilidades, el hecho de que la realidad, según la física cuántica, parece ser que no es tal, no es tan sólida como nos parecería a los sentidos, sino que en realidad es como una especie de campo de probabilidades. Esto me hace plantearme, y a mucha gente se le ha hecho plantear, ¿sería nuestra psique la que crea estos eventos en lo que llamamos mundo exterior? ¿Estaríamos actuando de esta manera, en este campo de probabilidades, por ejemplo, y creando una realidad? Sí, hay muchos estudiosos que afirman que la realidad que vivimos, la cotidiana, lo que entra por nuestros sentidos, es una creación de nuestra conciencia, del observador cuántico que dicen. ¿De acuerdo? Es posible que sí. Lo que pasa es que precisamente esta idea, hay una pelea ya de hace muchos años, como sabrás, de físicos cuánticos, sí, en la cual Einstein se posicionaba en un extremo y otros en otro, en la cual Einstein afirmaba que él no creía que existiera una realidad creada por la conciencia del observador, sino que prefería pensar, él entendía que era así, que existe una realidad fuera del observador. Él tiene una frase muy curiosa que resume esto que decía Einstein, decía: a mí me gustaría pensar que la luna existe aunque yo no la vea, es decir, aunque yo no la observe, aunque mi conciencia no la haya creado, me gustaría pensar que el satélite existe, o sea, que existe realmente. Entonces ahí hay una polémica, ¿no? La creación de la realidad por el observador es una idea interesante, pero yo pienso, volviendo un poco al principio de nuestra conversación, que por donde deberíamos de indagar es en poder acceder al tema de la información. Para mí es crucial. Es decir, ¿dónde está esa información? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se modifica? Ver cómo evoluciona. Yo creo que lo interesante es estudiar la información que existe en el universo, aparte de lo que es la materia, porque si te fijas, todo el mundo estudia la materia, que si los aceleradores de hadrones y todo esto, todo lleno de físicos y gente que estudia las partículas, pero hay muy poca gente que se dedique a estudiar este plano, este campo, llámale mórfico, llámale llámale inconsciente, y ver cómo emergen de ese campo este tipo de cosas a nuestra conciencia. Nosotros sí que hemos comprobado, como te decía antes, que emerge por una, digamos, alteración del campo. Es decir, el campo sí se modifica por la energía, es decir, se energiza. Se carga de energía, de alguna manera, una energía, podemos decirle, mental, y ese campo se altera. Entonces, esa alteración es lo que a nosotros nos llega esporádicamente. Yo creo que lo interesante de todo eso es estudiar este tipo de fenómenos. Una carga energética que comentáis en el libro, proviene de un interés consciente del ser humano o de un anhelo inconsciente. Exacto, sí, ese es el título del segundo libro, la energía del anhelo. Sí, hemos detectado que cuando en determinadas situaciones de conciencia alterada por las emociones, por este tipo de cosas, tú inconscientemente cargas de energía tu sustrato, llámale inconsciente, o tu plano sí. Lo cargas, o sea, es inevitable que lo cargas. Por una energía de un origen que desconocemos, llamémosle mental, y esa carga energética es lo que hace que aflore, lo que provoca el destello. Nosotros lo tenemos comprobado en multitud de casos. Incluso hay casos que explicamos en detalle cómo sucede, y luego lo analizamos mediante
mediante este supuesto de que cómo se carga energéticamente el campo y cómo aflora, cómo se provoca el destello, cómo llega a nuestra conciencia este campo, digamos, excitado de alguna manera, este campo sí, cómo nos llega a nosotros. Y nos hemos centrado un poco en el segundo libro en el estudio de las sincronicidades más simples, que son los encuentros casuales, y estudiamos en detalle, caso por caso, incluso casos que se citan en el primer libro, que en aquel momento no sabíamos ni por asomo cómo se producía. En el segundo sí tenemos, digamos, nos atrevemos a dar una explicación que a nosotros nos satisface y yo creo que la gente puede llegar a comprender. Bueno, ¿nos podrías dar pistas? Pistas. Sí, realmente se carga. Una de las maneras de cargarlo es por una emoción fuerte, inconsciente. Por ejemplo, el anhelo. ¿Qué es el anhelo? Bueno, pues el anhelo es un deseo realmente, pero es un deseo que surge de dentro, es un deseo inconsciente hasta cierto punto. Es algo que nosotros deseamos fervientemente, anhelamos, está muy asociado con la emotividad, ¿de acuerdo? Y esa emotividad está comprobado en los casos que citamos, está comprobado que esa emotividad ha cargado diversas partes del campo psíquico y esa parte ha llegado como información al otro sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, se relatan casos de sujeto-objeto o de sujeto-sujeto, es decir, se ha transmitido una información mental entre dos sujetos o ha provenido una información mental de un objeto cargado psíquicamente hacia un sujeto que lo ha percibido. Bueno, esto es tremendo. Alguien podría pensar, bueno, entonces yo puedo provocar las sincronicidades, yo puedo cargar energéticamente algún tipo de anhelo, eso que comentan pues en la ley del secreto, todo esto, ¿no? Sí, Deséalo sí. con fuerza. Bueno, todo esto, ¿qué opinas tú? Yo opino, a ver, mi experiencia es la siguiente. Hay un capítulo que se llama precisamente así, se titula así, o sea, podemos provocar las sincronicidades. ¿Mm? Yo personalmente lo intenté una vez. Yo detecté que estaba en una situación emotiva profunda. Sí. Como ya estaba muy metido en el tema de la sincronicidad, dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Lo potencié artificialmente, cosa que no se debe de hacer, ni creo que funcione, y no funcionó. O sea, no provocó una sincronicidad, pero no una sincronicidad distinta, ni más potente, ni más interesante, ni más fuerte. Yo pienso que todo lo que pasa, la respuesta a tu pregunta sería, todo lo que pasa al plano consciente, a nuestra conciencia, a nuestra razón, automáticamente pierde esa energía del anhelo, es decir, queda automáticamente como invalidada. Y pienso realmente que no se puede provocar, sino que no depende de nosotros. Si acaso, cuando está muy metido en el tema de la sincronicidad, ya sabes cómo funciona, cómo surge, la ves venir, si acaso eres más perceptivo y algunas cosas que pasarían desapercibidas a ti te vienen con digamos, más impacto, más fuerza. Pero la creación no es parte de nuestra voluntad. No. Bueno, como te comentaba, me da la sensación de estar rasgando yo la superficie, de entender. A mí lo que pasa es que no me han pasado tantas como a vosotros. Eso es algo también que creo excepcional, ¿no? Vuestro caso personal es uno que queda pues para evidentemente estar muy atento y estar estudiando lo que os pasa, porque, madre mía, ¿no? Sí, te voy a confesar una cosa. Nuestro periodo sincronístico fue relativamente breve, porque iba asociado, si lees el primer libro es evidente, iba asociado a un estado emotivo determinado y concreto. Entonces, sí, experimentamos muchas sincronicidades en un periodo breve de tiempo, pero luego desaparecieron. A mí actualmente no me sucede ninguna, quizá porque estoy en un periodo de mi vida distinto, quizá porque he decidido analizarlo todo esto de un punto de vista un poco más frío, menos emotivo, más racional, porque quizá la explicación, como te decía, mística, de que hay alguien
todo esto, mueve los hilos y organiza todo esto, no me satisface. La hemos abandonado. Entonces, actualmente no me sucede ninguna. Lo que sí que es cierto es que personas que nos conocen y de nuestro entorno, o gente que vas comentando con ellos, te van relatando que a ellos sí, de una manera o de otra, pues esporádicamente. Pues mira, a mí me sucedió la famosa frase, no te vas a creer lo que te voy a contar, ¿no? Sí. Pues eso es el prolegómeno, una sincronicidad. A mí sí, hay gente que me relata, mi familia me relatan de vez en cuando experiencias sincronísticas. Y no solamente eso, sino experiencias de transmisión de pensamiento compartido y todas esas cosas muy curiosas, vamos, pero a diario, ¿entiendes? Y además la gente, he detectado una cosa muy curiosa, cuando empiezas a hablar con ellos, te cuentan su experiencia, les explicas un poquitín, les haces que se interesen por el tema. Curiosamente hay un fenómeno que yo llamo de atracción, en el cual esa persona empieza a experimentar la sincronicidad, o no es que las experimente, a lo mejor empieza a reconocerlas de una manera más consciente, ¿no? Y las empieza a detectar más fácilmente. Entonces, digamos que como decía el refrán, no creas café, pues toma 2 tazas. O sea, no creas una sincronicidad, pues mira, una y empiezan a acumularse sincronicidades respecto a ellos. Yo eso sí también lo he detectado. Es un hecho curioso, que no sé por qué, pero hay un gran atractor respecto a eso. Bien, pues yo estaré atento y de hecho estaré atento también a este siguiente libro, porque es una trilogía, creo que tenéis 3, ¿no? Sí, es una trilogía. Inicialmente, el primer libro son relatos, es muy ameno de leer, pues muy divertido, curioso, ¿cierto? simpático. El segundo es más bien técnico, y luego había un tercero, que en un principio de la trilogía iba a ser relatos de otras personas. Pero hemos decidido que, como seguimos avanzando en el estudio de esto, y cada vez que avanzamos nos damos cuenta que nos queda muchísimo campo por investigar y por estudiar, se merece que nos detengamos un poco, como te decía, en el estudio del campo, sí, de esa estructura de información mórfica. Creo que ahondando en ese estudio, empezaremos a entender algunas cosas más de las pocas que vamos entendiendo. Entonces nos vamos a parar en el estudio que te digo. Dejaremos para un futuro a ver si conseguimos que la gente se interese un poco más por el tema y nos llegue más un feedback de experiencias para poder nutrir un libro que sí, por supuesto, que se hará en su día, que incluso tiene título, se llama Espejos, en el cual la gente se refleje en nuestra experiencia y te cuente sus experiencias. Sería muy interesante. Tenemos ya algunas anécdotas y sincronicidades están explicitadas en el segundo libro, algunas interesantes, y seguramente con el paso del tiempo y nuestra base de datos de experiencias nos irán contando más y más cosas. Qué interesante es acercarse intentando entenderlo, y qué interesante es también leer. Pues cuando te sucede ya es impresionante, que el golpeo que tienes de una realidad que evidentemente se te presenta mágica, inentendible, pero leer cuando lees algo que le ha pasado a otra persona y dices, madre mía, ¿no? La de cosas que están pasando alrededor mío, y esto parece mucho más frío, mucho más entendible, mucho más físico, y resulta que esto es no mágico, no, pero sí. Sí. Mira, Bertrand Russell, el famoso filósofo, las definía como experiencias peak experience. Es decir, son sucesos que realmente los más interesantes te conmueven, pero es que te conmueven todas tus raíces, o sea, que te sitúan en otro nivel. Cierto. Entonces sí, efectivamente, nosotros hemos escuchado algunos relatos que la gente que nos lo contaba lo calificaba como auténtico milagro. Es decir, es que sí que es imposible que haya sucedido esto. Y yo, claro, yo me sonrío, ¿no? Sí, es posible. Entonces, para la gente sí que son experiencias que pueden, y de hecho, pueden elevar su nivel de conciencia de una manera brutal. Entonces... Cierto. Sí. No, que digo que es cierto, parece estar relacionado además con un crecimiento interno, ¿verdad? Sí. Con un proceso de evolución. Sí. Lo cual
podría llevarte un poco a la explicación que me preguntabas tú antes de las señales y sí, como los faros, ¿no?, que te van guiando. No es que te guíen, es que tu conciencia crece, se eleva, claro. o sea, se modifica. Claro. Entonces accedes a otros estados que antes no accedías. Entonces te da la impresión de que estás en un camino, de que vas hacia algún lado, cuando en realidad lo único que te han subido es de nivel. Y en ese nivel, digamos, se otea otro horizonte. Y el tema va un poco por ahí. Bueno, pues José Luis Andicoberri, tenemos estos dos libros, los tengo aquí encima de la mesa y es un placer de verdad haberlos leído. La Urdimbre, una visión sobre la sincronicidad, y Sincronicidad, la energía del anhelo. Es un libro de José Luis y de Raquel Olivas y bueno, estaremos atentos, como te digo, al siguiente. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias a ti. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenext, la radio del misterio.